Unió el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, con la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos y hablaron largo rato sobre los temas que más importan justamente a este grupo de inversionistas mexicanos allá, y es el tema de la seguridad, o más bien lo contrario, el tema de la inseguridad. Se le hicieron cuestionamientos serios al canciller José Antonio Meade y él respondió, salió al paso de las inquietudes, señalando que en México, bueno, por supuesto, la seguridad que teníamos se va a recuperar con las estrategias que está poniendo en marcha el gobierno federal en esta materia. Todos los cuestionamientos de la Asociación de Empresarios de México allá en Estados Unidos los planteó el doctor Jorge Suárez Vélez. Él es autor del libro Ahora o Nunca, la gran oportunidad de México para crecer, y a nombre de estos empresarios mexicanos en Estados Unidos fue que plantearon estas cuestiones. Le agradezco mucho al doctor Suárez Vélez que nos permite entrar en contacto. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, Jorge, gusto en escucharte, saludarte de nuevo. Estás aquí en México, estuviste con el canciller esta mañana a nombre de los empresarios mexicanos en Estados Unidos. Sí, correcto, tuvimos una serie de citas con él, con Francisco González de ProMéxico, con Josefina Vázquez Mota hablando de migrantes. O sea, tuvimos un día bastante lleno de cosas y la verdad muy interesante. ¿Cuál es la inquietud de los empresarios mexicanos en Estados Unidos en este momento? ¿La inseguridad? Mira, te diría que yo creo que el tema de seguridad no es tanto inquietud como creo que lo que se le preguntaba al canciller era cuál era la política que estaba haciendo este gobierno para tratar de resolver el problema. Creo que contestó bien, creo que habló de zonas que se han recuperado y que antes eran conflictivas, como sería probablemente el caso de lugares como Tijuana, ¿no? Y qué es lo que está por hacerse. Yo creo que le dio una connotación un poco más amplia que en México al problema, lo cual es cierto, o sea, hablando de que pues, probablemente los niveles de violencia en Colombia o en Brasil son más altos que los que hay en México, obviamente no como mal de muchos, sino hablando de un tema de cuánto ha crecido la violencia a nivel regional, digamos, porque quizá incluso el crimen organizado es una entidad multinacional también. Entonces, en ese sentido yo creo que fue bastante, te diría, cándido en sus respuestas, reconociendo dónde están todavía los problemas, pero por dónde se ven las soluciones. Pero lo que te diría es que probablemente de lo que más se habló fue probablemente de las oportunidades de inversión que vienen a raíz de reformas estructurales en México. Específicamente la reforma energética. Particularmente la reforma energética. Creo que la reforma energética se ve como una reforma que realmente cambia este juego. Es decir, los inversionistas quieren garantías. Mira, yo te diría que más que querer garantías, lo que se quiere es que esta reforma verdaderamente abra el sector energético y que lo abra básicamente porque lo que se ve a nivel de empresas privadas es que entre la falta de abasto que ha habido por parte de Pemex, la interrupción de abasto de algunas cosas como gas, por ejemplo, por parte de Pemex, los altos precios, la falta de provisión de petroquímicos, o sea, hay una serie de cosas que han realmente atado al crecimiento de México. Entonces, lo que yo te diría es que cuando hablo uno con empresas privadas que dependen de este abasto, lo que te dicen es que, por ejemplo, una empresa la semana pasada me decía el sector petroquímico que han tenido que parar su planta 100 veces en los últimos años por falta de abasto de gas. O sea, a una empresa de este tipo le cuesta una fortuna estar volviendo a echar a andar máquinas, volverlas a calentar, etcétera, les incrementa fuerte los costos, los hace poco confiables al ellos estar dando su producto final. Entonces, en la medida en que una empresa así pueda tener control de su propio abasto, que sepa que en la medida en que Pemex no la pueda proveer, ellos pueden importar, que sepa que ellos pueden generar su propia energía eléctrica, que sepa que si la generan y tienen excedentes lo pueden comercializar, cambia totalmente las reglas de juego. O sea, México ya es hoy muy atractivo en muchos sentidos y en muchos sectores, pero al tener posibilidad de tener cierta certeza energética, pues el juego es totalmente diferente, porque además de ser un país que está geográficamente bien posicionado, aparte de ser un país que tiene 650,000 estudiantes en escuelas de ingeniería, aparte de ser un país que cada vez está agregando más valor en los procesos de manufacturas, de ser un país con mano de obra más barata, digamos, que nuestros socios comerciales como Estados Unidos y Canadá. Aparte de eso, si tienes abasto energético, pues es una plataforma idónea para desde ahí estar abasteciendo, o sea, estar participando, digamos, de esta plataforma norteamericana que sea un gran generador
apelando al título de tu libro, tú estás viendo entonces a partir de las reformas estructurales a reforma energética, creo que es la que está teniendo más alcance y la que está haciendo mejor. Yo creo que hay otras reformas que no han que han estado debajo de las expectativas que teníamos, como por ejemplo podría ser la fiscal, ¿no? Pero sin duda yo creo que la que más incide en crecimiento es la energética. Entonces yo creo que la energética puede levantar muy fuertemente la perspectiva de crecimiento de la economía de México. En mi opinión es algo que se empezará a notar en el segundo semestre de este año, pero yo creo que particularmente a partir de 2016 por ahí se puede ver un crecimiento como hace mucho no se veía, digamos, a tasas superiores al 6%. Pues te agradezco, Jorge, que nos hayas compartido la experiencia que tuviste hoy con el secretario y con otros funcionarios de la Cancillería ante las inquietudes que ustedes plantean como representantes que son de los empresarios mexicanos en Estados Unidos. Siempre un gustazo hablar contigo. Muchas gracias, Jorge. Hasta luego. El doctor Jorge Suárez Vélez, él es un hombre que tiene que ver con la economía, él es un calificador, es un asesor de empresas mexicanas en Estados Unidos y bueno, los vino encabezando hoy con estas inquietudes, estas preguntas para el gobierno mexicano. El mensaje es, por supuesto, más que claro. Hagamos una pausa breve, regresamos, hay más.